Amén, amén. Bendito sea el Señor. Un saludo para todos los hermanos, todos los que han estado entrando hasta ahora. Que el Señor les bendiga. Hermoso día. Un día de lluvia, un día para las tortas fritas, un día para estar en familia, un día para estar en Zoom también. El día del Señor. Qué bueno. Dios nos ha permitido que en este tiempo estemos así y bueno, Él sabe todas las cosas. Y disfrutemos del tiempo seamos agradecidos al Señor en todas las cosas y Él sabe todo por qué. Bueno, yo tenía algo para decirles en esta mañana de parte del Señor y referente a lo que estuvimos escuchando también en el retiro, todos los obreros, y que está ya subido a YouTube, que lo pueden escuchar, todas estas prédicas de Jorge, de Ángel, de Víctor y de todos los hermanos, Marcelino también, y el italiano, Vittorio, ¿no? Victorino, algo así, que han sido muy ricos, muy para este tiempo, palabra que necesitamos escuchar en este tiempo. Así que reflexionando en esto, escuchando un poquito también la reunión del martes, acerca de estos tiempos en los cuales estamos viviendo, inclusive Pepe nos trajo un libro de David Wilkerson del tiempo alrededor de los 80 que fue escrito, y bueno, hablaba acerca de las cosas que parecería que, bueno, proféticas, porque las habló en aquel momento, las escribió, y hoy se pueden ver muchas de estas cosas que están ocurriendo ahora. Aun cuando leemos el libro de Oscar Marcelino, Violentamente Cristiano, también uno puede ver que hay muchas cosas de las cuales él habló y escribió en ese libro son las que hoy en este tiempo estamos viviendo. Y él dice, a veces hasta me he quedado corto con las cosas que están sucediendo hoy en día. Es tremendo. Pero bueno, esto a nosotros no nos sorprende porque de alguna manera la escritura misma lo dice en el profeta Daniel, que los entendidos comprenderán, y está hablando de los hijos de Dios, que comprenderán el tiempo en el cual estamos viviendo, y en esto se puede ver que la venida del Señor está mucho más cerca de lo que pensamos, y los acontecimientos se van dando en este tiempo muy rápido, todo está acelerado de una manera tan rápida, inclusive lo dicho del Papa, que prácticamente en estos días yo nunca iba a pensar algo así, de que algún Papa pueda llegar a decir esto, acerca de la unión entre el mismo género, de dos personas del mismo género. La verdad que no, uno se puede dar cuenta, la violencia, la situación económica del mundo, la pandemia, las ideologías que están surgiendo, situaciones que todo esto, claro, nos mueve un poquito, ¿no? Nos hace traer como temor, pero como decía Oscar Salazar, nosotros no tenemos que atemorizarnos de ninguna de estas cosas, porque el Señor está con nosotros, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y aún cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, y nosotros esperamos cielo nuevo, tierra nueva, esperamos que ese día va a reinar la justicia sobre la tierra y que los mansos, como dice, van a heredar la tierra. Que esos somos todos los hijos del Señor, los que hemos sido redimidos, los que creemos en Él. Así que bueno, pero hoy nos toca este tiempo y qué bueno es poder ir a la Escritura, qué bueno es poder estar atento a lo que está pasando en este tiempo. Y bueno, yo hace un tiempito le estuve hablando acerca de Elías, del tiempo de la sequía, de los 3 años
que no llovió y que trajo dentro de esa ciudad, de ese tiempo, de esa zona, de esa región, ha traído muertes, situaciones económicas dentro del país, de todo tipo. El hecho de no haber lluvia trajo una calamidad sobre la tierra, sobre la población, momentos difíciles. Pero uno, claro, uno puede ver también hoy que la pandemia también ha traído situaciones que todavía no hemos salido y todavía no sabemos, creo que estamos llegando al día después de todo esto, y bueno, vemos a ver qué es lo que queda, qué situaciones, pero uno puede ver mucho dolor, llanto en muchas personas, situaciones donde familias enteras han tenido negocios o empresas por años, de generación en generación, y que han cerrado y que han quedado prácticamente destruidas. Situaciones también de familias que han muerto, también que no se esperaban. Hay mucho dolor, muchas situaciones muy complejas en este tiempo, que claro, cuando empezamos en el 2020, claro, nosotros hacíamos una planificación para el año con Jorge, acerca de todas las cosas que íbamos a hacer, bueno, y que no se dieron, que no pudimos hacer muchas de las cosas, y hoy estamos en un tiempo particular, ¿no? Un tiempo que creo que lo mejor que podemos hacer es buscar al Señor, buscar en su palabra y ver, sumergirnos también en este tiempo. Y vemos que esta pandemia o esta sequía en el tiempo de Elías también se vio el poder del Señor, se vio los milagros. El profeta de Dios salió, habló y quiso traer, tenía un propósito, como yo lo dije y como dice la Escritura, esta sequía, traer el corazón de su pueblo a Dios. Pero bueno, yo en esta mañana lo que quería hablarles es, siguiendo también un poquito sobre esto, el título de la reflexión de esta mañana le puse Tiempo de salir de la cueva. Tiempo de salir de la cueva, o de la cautividad, o del letargo. Por eso yo el sábado también, que estuve con los jóvenes, también les hablé, también casi de lo mismo, cuando por una palabra de Jezabel, Elías se sintió desanimado, frustrado, con deseo de morir, y hasta perseguido también. Y bueno, es ahí donde él decide ir al monte de Oré donde el Señor estaba. Y bueno, envió el Señor el ángel, le dio de comer, se fortaleció y caminó 40 días y 40 noches para llegar al monte de Oré. Pero él no llegó al monte de Oré, sino se metió en la cueva. Y es ahí donde Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y bueno, ante la pregunta esta del Señor, uno se da cuenta de que no era el lugar del profeta sino que el alimento, el mensajero que Dios envió, el ángel, y con esa comida que él comió para fortalecerse, para poder caminar esos 40 días, era para poder llegar al monte de Oré, para hablar con Dios. Pero él estaba en lugar desubicado, tomó otro camino, entró a la cueva, y estuvo ahí. Y uno puede ver que, por lo que dice el Señor, no era el lugar del profeta, ese, en la cueva, sino que tenía que ir al monte de Oré. Ahora, ¿por qué tenía que ir al monte de Oré Elías? Porque Dios tenía planes todavía con Elías.
Elías, uno puede ver en la Escritura que él tenía una visión totalmente diferente a la visión que Dios tenía. Él entendía que era el último profeta, que no había más nadie, que el pueblo de Israel había roto el pacto con Dios y que ya no quedaba nadie, solamente él, y que lo querían matar. Entonces él, cuando le dice, Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Él le responde estas palabras: Señor, he tenido un celo muy vivo por ti y veo que tu pueblo ha dejado el pacto y hoy quieren matarme y soy el único profeta que queda. Así que él se escondió, corrió por su vida. Esa era la mirada que tenía Elías, esa era la visión que tenía Elías, era el pensamiento de Elías. Pero uno puede ver a través de la Escritura que Dios, como dice también, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, son mucho más altos. Dios tiene planes todavía. Él tenía planes con Elías. No era el lugar donde él tenía que estar, sino que Dios quería todavía tarea para Elías, tenía todavía. Claro, cuando uno empieza a ver esto, también se puede llevar a, en ese tiempo de Elías, también puede ver uno ahora en este tiempo. Hoy estamos a casi 50, casi no, ya 50 años de la renovación. En este tiempo, cuando uno escuchó en las reuniones de este retiro, puede ver a hombres grandes ya como Ángel, como Jorge, hablando acerca también de que debemos, como también Jorge Pañota también nos habló, acerca de poder pasar la posta a los jóvenes. Y Ángel también nos habló acerca también de poder ver por los nuevos jóvenes. Cuando él comenzó, el Señor, en aquel tiempo, en los años 60, con jóvenes como Jorge, como Dios levantó a profetas, levantó apóstoles, llamó a jóvenes como estaban ellos, y les llenó de revelación, de gracia, los bautizó en el Espíritu. Y uno puede ver todo ese mover de hace 50 años, de cómo Dios se extendió, cómo Dios cambió ese tiempo tan hermoso y precioso, donde Dios tenía preparado todo lo que en todos estos años pudimos ver. Y no solamente aquí en Argentina, sino también se extendió a otros países también. Así que, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que claro, cuando uno ve a los ancianos, a los apóstoles mayores, uno piensa y dice, ¿qué va a suceder de aquí a unos años más? Claro, uno está a veces como Elías, uno dice, ¿qué va a pasar después? Pero quiero decirte, hermano querido, amado también, que Dios es el Señor es el dueño de la iglesia, el dueño del tiempo. Elías creía que era ya el único, que ya se terminaba todo ahí, que esto iba a desaparecer, pero no iba a ser así. Dios tenía propósitos y planes todavía. Yo creo que tenemos que prepararnos. Dios le dijo a Elías, bueno, levántate, vuelve por el mismo camino y tienes que ungir al rey de Asiria, al rey de Israel, y levantar a un profeta que iba a ser Eliseo en el lugar de él. Esto nos quiere decir también que nadie es imprescindible, que en realidad nos vamos a quedar para semilla, que en realidad tenemos un tiempo, pero las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. Ninguna pandemia, ninguna situación, ideología, ninguna situación ni diablo que viene tan terriblemente a atemorizar, ¿no? Porque Dios está sentado en el trono
porque Dios es el dueño de todas las cosas y porque Él tiene propósitos todavía por delante. Así que Elías tenía que todavía tiempo para trabajar, para prepararse. Y bueno, y esto me hace pensar a mí, como también en estos días estuvimos hablando también, y como hemos escuchado a los apóstoles, que debemos tanto pastores como obreros, como hermanos, como discipuladores, también prepararnos para lo que se viene. Y lo que se viene es mucho mayor todavía, mejor todavía, porque la Escritura que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así que es tiempo. Cuando Elías pensó que ya había terminado, no, esto era el comienzo todavía de lo que se venía por delante. Y entonces yo creo que también así, en este tiempo, tanto a pastores como líderes, como hermanos, también vamos a ver que Dios va a levantar nuevos apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros y hombres llenos de dones y de gracia también. No es que se termina, esto sigue. Ahora, hay una tarea, creo, porque así vemos en Elías que tenía que preparar a este profeta, el nuevo profeta que venía. ¿Cuál era? Eliseo, el que iba a heredar también el lugar de Elías. Y yo creo que tanto, yo también tengo mis años, como también Jorge y como también los apóstoles. No sé cuánto el Señor nos dará, pero tenemos este tiempo para trabajar en adelante, para preparar todo el camino también para muchos que van a venir también como profetas, como hombres de Dios, como pastores, como apóstoles, como evangelistas. Claro, cuando uno ve también, no muy lejos tampoco, porque nosotros somos de esta generación, de los 1900. Vemos que en la época del 1960 venía toda una ola diferente de cambios en la tierra. Uno puede ver que la droga, el rock y todo este libertinaje que venía como una cultura nueva, tremenda. También vemos que en los años 60 Dios iba preparando también a su iglesia también de una renovación, una llenura del Espíritu Santo, un caudal enorme de sabiduría, de gracia también y de revelación que venía sobre su iglesia también para preparar para los tiempos que venían por delante, para formar familias firmes, para enseñar a los que venían por delante. Eso, Dios se adelanta también a los tiempos porque sabe, Él es el omnipresente, el omnisciente, el omnipotente, Él lo sabe todo. Así que Dios creo que en este tiempo es muy particular, hermano querido, en el cual estamos viviendo, donde creo que se van a dar tiempos donde el Señor va a preparar a una nueva generación como de los Eliseos que se preparan también para tomar este último tiempo donde no va a ser nada fácil, pero sí van a ser hombres que tienen que vivir a la altura de hombres llenos del Espíritu, hombres que están atentos sus oídos a la voz del Señor. Pero bueno, hay una tarea, creo que tenemos todos nosotros, los hermanos, que ya tenemos de alguna manera ganas y que ya nos faltan algunas chapas también, que se nos fueron, como también hermanos pastores queridos, que ya está en nuestro interior, en nuestro espíritu, como hablamos también con Jorge, también de poder ir dando también ese lugar para ir preparando también a esta nueva generación que se prepara para una etapa nueva en el reino de Dios. Amén. Viendo esto en la Escritura, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que ver
es que haya también, tanto en pastores como en hermanos queridos, sacarnos de todos nosotros todo temor. Y ser valientes en esta nueva etapa y que el Señor nos ayude a que cada paso que demos sea en la guía de su Espíritu, conforme a lo que Dios quería. Porque Elías no eligió a cualquiera para que sea profeta de Dios. Eso vino de parte del Señor. Así que los que se van a levantar van a hacer el llamado del Señor también, que Dios va a llamar a cada uno para su reino. Cuando uno ve en el año 85, ve 80 y pico, ve a un hombre, a un ferretero, que quién iba a decir algo de este ferretero, de este bulonero, de este que en realidad no tenía ni planes de poder ser un evangelista. En este estoy hablando de Carlos Anacondia, que ha bendecido tanto al cuerpo de Cristo. Un hombre humilde, un hombre lleno del Espíritu Santo, y hoy aún en este tiempo de su edad, un hombre íntegro, un hombre que ha servido al Señor. Y uno puede ver que Dios, no nos debemos nosotros los pastores, los que aún estamos hace años, desalentar ni desanimar, porque Dios puede hacer algo nuevo. Claro, cuando uno ve la situación, me gusta esta palabra de cuando vemos al joven rico yendo a hablar con el Señor y dice el Señor que lo amó, pero él no pudo dejar toda su riqueza, y él dice que difícil es entrar a un rico en los cielos, es más fácil que un camello entre por el ojal de una aguja que un rico entre al cielo. Pero el Señor no se queda solamente con estas palabras, sino que Él dice lo que es imposible para los hombres, sí es posible para Dios. Qué importante esto, porque esto nos hace ver ante un mundo tan torcido, tan terrible, tan tremendo, ante donde dice, ¿qué vamos a hacer? Pero para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Dios puede hacer algo nuevo hoy, hermanos queridos. Amén. Bueno, esto es casi para nosotros los hermanos pastores y obreros y discipuladores y colaboradores. Pero ahora quisiera hablarle acerca de los Eliseos, de aquellos que van a ser llamados en este tiempo, esta generación nueva que se levanta en este tiempo. Parte de jóvenes, tal vez hay matrimonios jóvenes, también hermanos jóvenes, solteros también, y aún también, yo digo, para Dios nadie está descartado. Para mí, yo ya lo hubiese descartado a Moisés, ¿no? 80 años. ¿Quién va a querer a un viejito? Pero ese viejito era un hombre, dice la Escritura, muy manso, un hombre muy, muy manso, un hombre que Dios le dio como 40 años más todavía para servir al Señor, y fue usado grandemente por el Señor. Así que nadie queda descartado, hermano. No te des por descartado. Amén. A un año. Dice el Señor que un día es como 1000 años. Un año para el Señor pueden ser mucho mejor que todos esos años que has vivido. ¿Cuántas personas han vivido muy lejos del Señor muchos años? Pero un año para el Señor vale mucho más que todos esos años perdidos también.
aún ese último día y esa última hora de ese hombre en la cruz, de ese ladrón que vivió mal toda su vida, en el último momento de su día y en su última hora pudo heredar el paraíso. Bendito sea el Señor, porque lo que Dios quiere de ti, de hermano, y de mí, es que le creas al Señor. No te mires a ti mismo, sino mira al Señor. Él es poderoso, poderosísimo para hacer grandes cosas contigo y conmigo también. Lo hizo con Moisés, lo puede hacer contigo. Vemos el libro, en el libro de Hebreos, vemos en Hebreos 11 las cosas maravillosas que hacen hombres de fe también. Y esto agrada a Dios. Amén. Pero ahora quiero hablarte de los profetas, de las actitudes que tienen que tener los Eliseos, aquellos que quieren decirle al Señor, sí. Podemos ver en la Escritura que el llamamiento a Eliseo, cuando Elías va a verlo a Eliseo, él estaba arando, dice 12 yuntas de bueyes, estaba arando con un arado. Aparentemente él no era un hombre pobre, no era un hombre que tenía un buey nada más y un arado, sino que hay que arar mucho campo con estos bueyes. Era un hombre que estaba bien. Y la primera actitud que podemos ver en la vida de Eliseo y la que también debemos ver en aquellos que quieren servir a Dios es que debemos dejarlo todo para seguir a Jesús. Tiene que haber una actitud en la vida de aquellos que son llamados al Señor de tomar esta vida. Porque claro, uno puede ver que en Eliseo tenía planes, tenía campo, tal vez una empresa, un deseo, una identidad, una vocación. Quería tener una familia, hijos, muchas cosas que uno puede ver también en la vida de todos nosotros también y de nuestros hijos también, que deseos, sueños, vocaciones, pero hay un llamado del Señor para este tiempo, donde el Señor envía a Elías a llamar a este varón y él lo deja todo, sus planes, como uno puede verlo también cuando Jesús va a verlo a Pedro. Pedro le dice, sígueme. Hasta ese momento él era un hombre pescador, pero ahora el Señor le dice, yo te haré pescador de hombres. Y lo dejó todo lo dejó. Y uno puede ver en la vida que, como lo dice el Señor, aquel que deja padre, madre, hijo, casa, va a recibir el doble en esta vida y en la próxima la vida eterna también. Y yo puedo decir también, y tal vez muchos de ustedes, hermanos, y en estos días me decía también Claudia acerca de un hermano muy conocido porque era de comunidad cristiana, este cantante Rabito, donde él decía, yo tal vez podía haber sido una persona en el mundo, yo no lo sé si exitosa o no, o si me iba a ir bien o no en el cántico, la verdad no lo sé, pero puedo decir a esta etapa de mi vida que he sido muy bendecido por el Señor todos estos años. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos amados y queridos, podemos decir totalmente que ha sido bueno haber puesto al Señor como primero en nuestra vida y haber dejado todo por el Señor. ¿Te ha sido? Sí, esto ha sido así. Por lo menos levanta la mano y decir, así ha sido. Ha sido bueno el Señor. Ha sido bueno dejarlo todo por el Señor y haberse puesto en sus manos. Y el Señor ha sido fiel siempre. Amén. Así que esta actitud tienen que tener también estos nuevos discípulos del Señor,
o Eliseo, o profetas de Dios también, que van a ser llamados, tienen que tener una actitud donde tienen que decidir por el Señor, sea la vocación que tenga. Señor, o sea, con el hombre o la mujer que se van a casar, tiene que ser dentro de la voluntad del Señor. Hay que preguntarle al Señor, Señor, este es el hombre, esta es la mujer con el cual, Señor, yo quiero elegir para estar junto con él o con ella para toda la vida y servirte a ti en el ministerio, que es un servicio para Dios, sea, no importa, al hablar de ministerio no estamos hablando de pastorado, estamos hablando de servicios a Dios. Amén. Donde, Señor, he decidido servirte con el hombre, con la mujer que tú has puesto para que los dos tiremos del carro juntos y sirvamos al Señor. Así que tiene que ser, sea en la vocación, sea en lo que tengas que hacer, no sea algo que de alguna manera te aleje de Dios. Sea hombre, sea mujer, sea trabajo, sea vocación, sea estudio, no debe alejarte de Dios. Primero debe estar el Señor en tu vida y el Señor dejarlo todo por Él. Ahora esto no tiene que ser un sentimiento, porque nosotros muchas veces dejamos que el sentimiento, las emociones, hablen mucho más fuerte que el Espíritu. Lo que habla del Espíritu dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña. Así como cuando sabemos que hemos sido perdonados por el Señor y lavados de nuestros pecados y que sabemos también que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo habla a lo profundo de nuestro corazón, también sabemos que el Espíritu de Dios también habla a lo profundo. Esto no habla de sentimientos ni de emociones, habla nuestro espíritu dentro de nosotros, mostrando con quién vamos a casarnos, con quién vamos a decidir, con quién vamos a hacer, sea la vocación que tenemos, Dios nos guía y tenemos paz en nuestro interior, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, lo dejamos todo por Él. Una primera actitud que debe tener un profeta, un discípulo del Señor. Segundo, lo segundo es que aquí vemos también en la Escritura que la actitud de Eliseo también fue una actitud donde él le pide a Elías, déjame ir a saludar a mis padres. ¿Por qué iba a saludar a sus padres? Porque no sé si no los iba a ver más. Y uno puede ver que uno corta la relación familiar. De alguna manera, ahí tiene que haber una actitud. La familia no puede interferir en los asuntos del reino de Dios, porque está muy pegada a los sentimientos. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque en realidad el profeta de Dios, el que va a hablar palabra del Señor, el que va a instruir, el que se va a poner en las manos del Señor, tiene que entender que como el Señor le dijo, el que no aborrece padre, madre, hijo, no puede ser mi discípulo. Es muy importante porque la familia de alguna manera puede arrastrar a este Eliseo, a este profeta, pero el profeta sabe que tiene que obedecer a Dios ante todas las cosas. Una actitud importante en aquellos que sienten el llamado del Señor, que tienen que definir esta situación. La familia no debe arrastrar, sino que las decisiones que debe tomar no tienen que ser por las decisiones familiares, sino por lo que Dios dice. Amén. Lo que tiene que estar abierto sus oídos a escuchar la voz del Espíritu. Amén. Estos son los Eliseos.
Estos son los hombres que han dejado todo también por el reino del Señor. Es muy importante. Por eso nosotros vemos también en esta etapa de nuestra vida a muchos que se han tomado un camino equivocado totalmente y han hecho tal vez de lo que es el reino de Dios, tal vez aún un negocio de familia. Eso no es lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que estar atentos, nuestro oído a la voz del Espíritu del Señor, como Eliseo también, que tuvo que tener esta situación de besar a su papá y a su mamá, porque ahora iba a seguir a este nuevo padre espiritual, mentor, el hombre que le iba a enseñar los caminos del Señor. Bendito sea el Señor. Así que esto es una actitud importante también. Lo tercero, también podemos ver que el profeta, el Eliseo, el discípulo del Señor, también lleva la palabra del Señor y es un hombre que muchas veces no va a ser amado, un hombre que va a sufrir, un hombre que va a llorar, un hombre como lo podemos ver también en muchos profetas. Había una historia donde Eliseo, la quiero contar, donde Dios le envía, en realidad va un hombre a verlo, porque el rey de Asiria había enfermado y quería saber si esta enfermedad era una enfermedad ya de muerte y que iba a morir. Y envía a su hijo a ver a Eliseo. Y se presenta este hombre ante Eliseo y le dice lo que el padre le había enviado a preguntar, si esa enfermedad que él tenía era una enfermedad de muerte. Y bueno, ahí él le da la contestación y le dice Eliseo que él, el que había venido a hablar, iba a ser el futuro rey de Asiria. Y en ese momento Eliseo se queda mirándolo a los ojos a este hombre. Se ve que la escritura dice bastante tiempo, bastante, y este hombre, al verlo a Eliseo, ver a sus ojos, se empieza a ruborizar, a ponerse colorado. Y llega un momento que lo inquieta y le dice a Eliseo, ¿por qué me miras así, de esta manera? Y Eliseo empieza a llorar, a llorar, a llorar, desconsoladamente. Empieza a llorar. Y esto todavía este hombre quedó más confundido, porque lo estaba mirando y después empieza a llorar. Y cuando termina de llorar, este hombre le pregunta, ¿qué sucede? ¿Por qué lloras? Y la contestación de Eliseo dice, porque tú, dice, vas a destruir al pueblo de Israel, vas a matar niños, mujeres, a muchos hombres de Dios. El profeta de Dios es aquel que habla de parte del Señor y ve las situaciones de muchos. Hoy estamos entrando a un tiempo, hermanos queridos, donde vamos a ver situaciones de muchas personas que es difícil no llorar. Es difícil no ver el dolor humano, ver las situaciones de muchos. Jesucristo también, al ver a las multitudes, también dice que las vio
como ovejas sin pastor. Y todo esto trae un dolor en el corazón de muchos siervos del Señor, al ver situaciones difíciles de muchos, de acompañamiento, de dolor, de sufrimiento. Así que el profeta de Dios tiene que también prepararse. Hoy vemos a muchos en otras situaciones, totalmente. Parecería que ser un buen siervo del Señor o profeta de Dios solamente es éxito, riqueza, plata, pero no. El profeta del Señor también ve las calamidades, los momentos difíciles, momentos de llanto, de tristeza. Yo recuerdo, si no está esto, hermano, el Espíritu del Señor nos lleva también a clamar, a orar por situaciones, llantos. Cuánto hoy también vemos a madres, yo creo que la mejor oración también y escuchada, porque es una oración tan sincera, tan llena de amor, tan llena de clamor por hijos también, de muchas madres que claman, que lloran por sus hijos también. Y que ninguna oración de esa queda sin respuesta. Yo creo, así como esta Mónica también, la que tenía un hijo, San Agustín, y que después ha sido un hombre de Dios tan tremendo, y que cuánto habrá orado Mónica por su hijo, y que fue contestada la oración. Creo que el profeta de Dios es un hombre que llora también, llora, que sufre. Y esto es lo que son los nuevos Eliseos también, que va a haber tiempo donde lágrimas van a venir, situaciones también difíciles, que el Señor va a estar con nosotros. Bendito sea. También podemos ver que Eliseo, vemos que él también, otra actitud hermosa también de Eliseo, que quería la doble porción de su espíritu, de Elías. Quería la gracia, quería la unción, quería la doble porción, el Pentecostés, la llenura. Yo creo que esto también tiene que haber en esta nueva generación, donde tienen que buscar con deseo, con búsqueda, con hambre, con sed. En el año 1900 hubo un despertar como nunca, un Pentecostés en el año 1900, donde muchos jóvenes se unieron, seminaristas, buscando ese Pentecostés en sus vidas, en querer hablar nuevas lenguas. Y nació en la calle, en ese tiempo muy conocida en Estados Unidos, en la calle Azusa, ahí nació un Pentecostés, donde fue tremendo lo que pasó. Y esto comenzó con jóvenes, con hambre, con deseo, con búsqueda, con ayuno, con oración, y esta es una actitud muy importante para esta generación también, porque a lo que se viene no va a ser ganado solamente con palabras, como así el apóstol Pablo dice, no con palabras persuasivas, sino con demostración de poder. Amén. Y estos nuevos Eliseos, profetas de Dios, discípulos del Señor, tienen que ser llenos del Espíritu Santo para hacer cosas maravillosas en este tiempo. Amén. Para demostrar que el Señor, su Espíritu está con nosotros y que va a haber revelación, palabra, gracia, enseñanza,
una actitud de santidad, de temor a Dios, pero también de milagros sorprendentes. Así también en el principio, cuando vemos que el apóstol Pablo también enseñando horas y horas y horas y horas la palabra del Señor, que es tan importante. Algunos se quedaron dormidos, dice, se cayeron de un piso y murieron. Y ahí vino el apóstol Pablo y oró por este que había muerto, y resucitó y le dijo, no, digo yo, nunca te duermas en la prédica, no se me duerman, hermanos queridos. Pero ahí él resucitó. Lo que quiero decirte, que la palabra, la enseñanza, la didaqué, tiene que ir acompañada de poder, de gracia, de unción, de milagro, de ministración del Espíritu. Amén. Y es lo que va a suceder en este tiempo. Amén. Con bautismo del Espíritu Santo, convenciendo a muchos para que se arrepientan, para que busquen al Señor, para que se conviertan de verdad, porque le está diciendo el Espíritu del Señor a los pecadores para que busquen al Señor, porque hoy está el trono de gracia abierto para que todos corran a Él. Y esta generación que viene de nuevos hombres de Dios deben ser hombres ungidos también, pero tiene que haber una actitud, vuelvo a decir, de búsqueda del Señor, de hambre, de deseo, de un Pentecostés. Amén. Y bueno, y quiero terminar con una palabra en el Salmo 126. El Salmo 126 dice esto. Los que sembraron con lágrimas, en el verso 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Y la verdad, si uno ve el título de este salmo, dice oración por restauración. Y uno, si lee todo el pasaje del salmo, también hay una canción que me gusta mucho aquí, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, y también esto dando conclusión de salir de la cueva, salir del cautiverio, salir de este letargo, comenzar un tiempo donde vamos a ver que hay mucho para trabajar, hay un tiempo de restauración, un tiempo donde tal vez vamos a sembrar y tal vez con lágrimas, pero el Señor nos promete que vamos a venir con regocijos, trayendo nuestras gavillas, frutos para el Señor. Amén. Y esto nos llena de fe. Amén. La tarea no va a ser fácil, pero sé que el Señor no es el lugar, la cueva, no es el lugar donde tenemos que estar, sino que debemos salir. Es un tiempo donde debemos prepararnos, pastores, obreros, hermanos mayores y también toda esta generación nueva que comienza, y yo creo que muchos van a venir también y van a conocer a Jesucristo en este tiempo. Van a ser muy usados por el Señor. Amén, amén.
esta pandemia vino con un propósito. Amén. Y el propósito se cumple porque Dios es el dueño de la iglesia. Amén. No va a prevalecer las puertas del infierno contra su iglesia. Su iglesia está viva, viva, y está, y estará. Es la luz y la sal de este mundo. Hermanos queridos, les amo en el amor del Señor, que le haya bendecido su palabra, la palabra del Señor en sus corazones.